Hoy conocerás el verdadero propósito de las pirámides. Los historiadores de la corriente principal le dirán que la Gran Pirámide de Giza era una tumba glorificada para los faraones egipcios. Es el único monumento que queda de las 7 maravillas originales del mundo. Esta estructura fue creada con una impecable precisión matemática y es la única misteriosa hazaña de construcción y de ingeniería. Solo hay un problema: la Gran Pirámide no tiene ninguna de las características de las demás tumbas, incluyendo artefactos extravagantes de arte adornando la pared, entradas selladas, elaborados ataúdes e incluso momias. Sin embargo, estaban construidos con materiales únicos. Material que se utiliza hoy en día para poder tener una conductividad eléctrica. Estos hechos fueron los que llevaron a más y más historiadores a visitar las pirámides. Las pirámides tenían en su momento un propósito más útil. Somos la Federación Galáctica de la Luz. Comenzamos. Audio Jungle. La pirámide de Giza no era en absoluto una tumba. Era una planta de energía generando y transmitiendo electricidad a la civilización que la rodeaba. A continuación, les daré una mirada más cercana de esto que os estoy comentando. Para empezar, es importante comprender el tremendo esfuerzo que tuvieron los que construyeron estos monumentos. La pirámide de Giza se encuentra entre las 108 estructuras que existen en Egipto, y que ni siquiera existe esta pirámide en otras partes del mundo. Dada nuestra comprensión actual de cuán temprano las civilizaciones construyeron sus monumentos, que habría tomado no menos de 20 años para construir estas llamadas tumbas, y no menos de 20.000 trabajadores. Los trabajadores trabajaban diariamente y hasta el día de hoy, los historiadores todavía no pueden demostrar exactamente cuándo fueron construidas. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué lugar de descanso para los muertos podría ser tan importante que justificar un esfuerzo tan fenomenal, tiempo e ingeniería precisa? Incluso, sin saber que no tienen nada en común con las tumbas normales, solo necesitas pararte frente a ellas para darte cuenta de que es mucho trabajo para un muerto. Naturalmente, tenemos conclusiones basadas en la suposición de que las civilizaciones eran más primitivas que nosotros, pero, ¿y si la evolución intelectual no siempre es lineal? ¿Puede avanzar y la tecnología se pierde y se redescubre siglos después? Es posible que la cultura antigua tenía conocimiento de todo eso y usó energía eléctrica. Para saber con certeza, veamos otro caso en el que la tecnología de generación de energía aparece o que se ha utilizado y luego olvidado. ¿Cómo saber que Edison y Tesla trajeron electricidad de uso común en el movimiento del siglo XX? Aún en Irak, en 1934, 3 artefactos fueron encontrados juntos: una olla de cerámica, un tubo de cobre y una varilla de hierro que, cuando se combinan con ácido líquido, pueden usarse para crear reacciones químicas, y esto produce una carga eléctrica conocida como la batería de Bagdad o batería Parthian. Estos materiales son de hace 2 años, y 10 años después de su descubrimiento alguien, usando jugo de uva y materiales similares, generaron con éxito algunos voltios de electricidad. En este proceso, desde que se demostró en el programa de Discovery Channel, llamado Mayo Boosters, donde el jugo de limón activó una reacción electroquímica entre el cobre y el hierro, y produjo 4 voltios de electricidad. Hoy en día, simplemente se puede buscar en línea para encontrar instrucciones sobre cómo crear tu propia batería usando estos principios químicos, pero los historiadores han supuesto desde hace mucho tiempo que, miles de años atrás, no había conocimiento de esta tecnología y que este hallazgo arqueológico es una mera coincidencia. A pesar de que hemos sido maravillados con fotos que tienen un intrincado enchapado en oro que requiere electricidad para crearlos, simplemente la generación de energía sucede como resultado de una simple reacción química y puede ser hecha por cualquier persona con 4 materiales básicos. Así que aquí están algunos hechos importantes. La estructura y los materiales de la pirámide contiene túneles en ángulo que conducen no solo a la pirámide, sino a lo profundo bajo tierra, en áreas aún inexploradas. Lo que también necesita un eje dirigido a la tierra.
Sabemos que hace siglos hubo enormes puertas giratorias que pesaron no menos de 20 toneladas, pero milagrosamente, estaban tan bien diseñadas que podrían ingresar a ellas con el empujón de una mano, ya que nunca se ha encontrado una tumba egipcia deliberadamente. ¿Cuál es el interés en seguir visitando las momias? ¿O podría ser tal vez una puerta que haya servido para contenerlas o aislarlas del espacio interior? Las grandes pirámides de Giza estaban cubiertas, una vez en piedra blanca caliza pulida llamada revestimiento reflexivo, tenían una apariencia lisa y plana. Eran estructuras gigantes y brillantes que reflejaban la luz del sol como un espejo. También tenían un perfecto aislamiento dentro de su estructura. Un gran terremoto en el 1303 derrumbó la carcasa. Las piedras se eliminaron para usarse en otras estructuras. Hoy todo lo que queda es el núcleo interno de la pirámide. Debería ser increíble la imagen de la cantidad de luz que ellas habrían reflejado. Este monumento despierta la curiosidad por su deseo de llamar la atención a sus muertos para mantener las momias calientes o frías, o tal vez algo más. En las superficies internas fue utilizado un material llamado dolomita. El dolomita es conocida para aumentar la conductividad de la electricidad directamente sobre la cantidad de presión que actúa sobre ella. La alta presión crea más electricidad. A continuación, el revestimiento de los pasillos y los túneles subterráneos es de granito que es ligeramente radiactivo. El granito contiene altas cantidades de cristales de cuarzo con metal y es un conductor bien conocido de electricidad. La electricidad se produce resultado del estrés de la presión sobre el cuarzo, como se demostró en los relojes pulseras que se pueden cargar simplemente agitándolos rápidamente. Este granito realmente ioniza el aire dentro de la pirámide, creando una reacción química que, nuevamente, aumenta cuando tales electrones tienen la oportunidad de puntear secciones de roca a través del alambre de metal, corrientes bastante grandes y que puedan fluir. Otro importante material utilizado para construirlas es el misterioso mortero de 500.000 de toneladas que sostiene las piedras gigantes. En su lugar, muchas veces se ha analizado que aún la tecnología moderna no podría recrear exactamente este yeso que proviene de sedimentos. Algunos pueden resistir tremenda presión y asombrosamente es incluso más fuerte que las piedras mismas. Claramente, contribuye a mantener el monumento intacto por miles de años, pero podría haber otra razón por la cual usaron un material que podría soportar una presión tan alta. El granito, la dolomita y la piedra caliza, supuestamente utilizados para construcción de una tumba, son de hecho análogos a los materiales exactos que usamos para hacer cables eléctricos. También comparten una relación con la presión que aumenta su electroconductividad. Justo al noroeste de la Gran Pirámide hay 20 enormes cajas de granito que pesan cada una 100 toneladas. Los egiptólogos clásicos dicen que estos son ataúdes. A pesar de eso, el granito vino aquí desde 500 millas de distancia. Cada caja es tan grande y tan pesada que no hay posibilidad ni forma en que puedan caber a través de la existente construcción de túneles y entradas que hay en la estructura con tanta precisión que están dentro de una 10 milésima de pulgada de ser perfectamente planos. En él, mientras tanto, cualquier ingeniero eléctrico podría explicar que un contenedor que sirve como condensador de energía o batería debe estar hecho completamente de la misma sustancia para que no haya interrupción en el campo magnético. ¿Podrían ser estas cajas solo eso? A diferencia de lo que están en el sarcófago, este está agrietado y se piensa que tal vez acabado, sino simplemente abandonado. Pues la grieta que se produjo en él haya interrumpido el campo magnético, permitiéndole servir con éxito a su propósito. Por lo que no hay evidencia clara para apoyar la posibilidad de un uso eléctrico desde el supuesto de que los sarcófagos son claramente demasiado grandes para un ser humano. La teoría aceptada es que estos ataúdes fueron hechos para los toros preciados de los faraones. Esto te hace pensar de cómo ocurrió la teoría del ataúd del toro. Para agregar al misterio, en 1993, un misterioso inaccesible cuarto fue descubierto después de permanecer durante miles de años, aparentando haber sido ocultado deliberadamente por ingenieros de estas estructuras, finalmente explorada en 2011 con una pequeña cámara remota que introducieron para revelar una momia perdida.
apenas contenía un alambre de cobre cuidadosamente elaborado y, más importante aún, hubo instrucciones que parecían mostrar un claro diagrama de cableado. Cualquier batería de las utilizadas en las grandes plantas de energía pequeña utilizada en relojes de pulsera requieren de un metal como el cobre para crear la reacción química conocida como diferencia de potencial. Puedes ejecutar una corriente eléctrica a través del alambre de cobre y la bobina producirá un campo magnético de corto alcance en un segundo, y la potencia de la bobina se transfiere de una punta a la otra. De una habitación sin ventanas con cableado de cobre podría crear un mayor potencial en la otra pared, liberando consecuentemente energía electromagnética en el confinado espacio de la llamada cámara de la reina. Lamentablemente, estos cables han desaparecido enteramente desde entonces y la corriente de egiptólogos afirman que como no hay funcionalidad, lo que sea en esta habitación, ya que también afirman que no hay funcionalidad de cualquier cosa en esta estructura más allá de que sirve solo como un buen lugar para la tumba. Sin embargo, tenga en cuenta que, el más destacado, el egiptólogo Say Hawass, fue acusado por el robo de antigüedades egipcias. Aún podría argumentarse que los materiales eléctricos usados para construir la Gran Pirámide son simplemente coincidencia, porque un generador de energía todavía requiere un catalizador de otra fuente. Tal vez entonces, esto explica por qué las pirámides están geográficamente ubicadas sobre el potente generador natural. Ríos subterráneos y acuíferos donde la electricidad podría aprovecharse del poder de la corriente a medida que fluye el agua. Y se ha demostrado que hace miles de años, el río Nilo pasó directamente por donde están ahora las estructuras. Por supuesto, esto trae un debate sobre la edad de las pirámides, junto con la meteorización en la esfinge cercana, que indica que en realidad, tienen el doble de la edad que se supone que tienen. Actualmente, se supone que es tal vez eso lo que explicaría por qué no hay mención de pirámides o su creación en cualquiera de las escrituras egipcias. Así que, si el agua era una fuente de poder que habría viajado, si el agua en una fuente de poder habría recorrido la piedra, basándonos en el principio de la acción capilar, que ocurre cuando se absorbe en toda el área de esa sustancia, por lo que, el agua que fluye cerca o debajo de la pirámide podría haber sido absorbida al pasar sobre la piedra caliza. Incluso viajando hacia arriba a la parte superior de la estructura, el cuarzo y los túneles de las pirámides estarían sujetas al estrés o vibración creando electricidad. Y la alta velocidad de la fuerza del agua que sube, la presión, sería análoga a llenar una jeringa que genera energía electromagnética dentro de la estructura, por los materiales dentro de ella y conduciéndolos hacia arriba a la, ahora desaparecida, piedra angular. Pero, ¿por qué la ubicación geográfica de la pirámide puede darnos algunas pistas? Está ubicada exactamente en un punto que magnifica las fuerzas electromagnéticas en el planeta, donde están las recurrencias de Thalía. En su más fuerte potencial, hay un campo electromagnético en la parte inferior de la pirámide que se elevaría a las capas superiores con estos productos químicos y producirían reacciones químicas que no sabemos con certeza que coronó la pirámide. Pero, especulaciones de que puede haber sido oro, esto es un supuesto. Porque hace mucho tiempo que falta. Si fuera oro, esto podría haber creado un camino conductor de energía que se dirigiría hacia arriba. Pero la pregunta sería, si materiales superconductores fueron utilizados para crear este monumento para la energía como para algo aún más sorprendente, ¿podría haber sido posible la electricidad inalámbrica? Exagerado, audaz, un hombre extraordinario juró que esto era posible y que puede habernos mostrado cómo se pudo realizar. Sabemos que Nikola Tesla fue un solitario genio, responsable de la electricidad, el láser y el motor polifásico de inducción y la corriente alterna, lo que creó un tremendo espíritu competitivo con Thomas Edison. Sabemos que Tesla buscó todo para servir a la humanidad. De hecho, a pesar de sus contribuciones extraordinarias, apenas es conocido o acreditado por su genialidad. En la Feria Mundial de 1893, Tesla transmitió electricidad naturalmente a una bombilla que sostenía en sus manos.
y él creó la bobina de Tesla que se usa más hoy para el espectáculo que para la función que fue pensada, que era para servir a la mayoría. Tesla afirmó que, inflexiblemente, que él había perfeccionado el método de aprovechamiento y transmisión de energía inalámbrica gratis utilizando la energía de la naturaleza electromagnética del planeta. En un archivo patentado por Tesla en septiembre de 1897, afirmó que, a 30.000 pies de altitud, hay un estrato de aire enrarecido que conduciría a corrientes eléctricas, altos voltajes. Este sistema propuesto era un transmisor que transmitiría millones de voltios a la atmósfera. Entonces, él recibió electricidad y redujo el voltaje a un potencial conveniente para ser utilizado por los consumidores en un experimento. La última semana de julio en 1903, residentes cercanos amaron haber sido testigos de que el experimento de Tesla se realizó con éxito. El propio Tesla comparte su nuevo método de conductividad. Dijo que iluminó el cielo nocturno como si fuera un tubo fluorescente gigante que, incluso ha sido una forma inalámbrica que transmitió imágenes y sonidos. Sin embargo, todo su trabajo ha sido despiadadamente destruido y esto no puede ser probado. Lamentablemente, la tecnología de Tesla fue confiscada poco después de su muerte. Tesla murió en la pobreza y el gobierno de Estados Unidos destruyó su torre afirmando que estaba siendo utilizada por espías alemanes. Si Tesla hubiera tenido éxito en su misión, la distribución del poder en este planeta hubiera sido muy diferente. Hoy en día, comparando la tecnología de Tesla y la de las pirámides, tenían la misma ubicación, la altura y los materiales electromagnéticos usados. Hemos visto la inducción entre el cobre y los cables que trabajan a distancias cortas para una transmisión de larga distancia. El mismo principio se puede aplicar cuando la acústica de la energía se convierte en energía cinética y las frecuencias coinciden con la forma en que un cantante de ópera puede romper un vaso, cuando la onda de sonido que canta coincide con la frecuencia de resonancia del vidrio. Por lo que, si hay una excitación magnética actual y creas una segunda que posee la misma frecuencia que la inalámbrica, la transmisión puede atravesar sólidos materiales y también atravesar largas distancias. La frecuencia que se habría liberado de la pirámide tendría que haber abarcado todos los alrededores. Tal vez esto explicaría los obeliscos a la misma altura de los monumentos que podrían estar actuando como receptores, especialmente si hay una piedra de cuarzo en la parte superior de ellos. Esto también explicaría las antiguas tallas de Egipto que, tan claramente, indican fuentes de luz. Es increíble pensarlo e incluso argumentarlo. En el templo de Autor, la luz de Dendera que se asemeja perfectamente a la tecnología de la electricidad moderna, que muestra un cable dentro de un bulbo con un área y una caja que parece ser un receptor. A través de este tallado, hay una imagen similar, pero el sistema parece estar cayendo en manos de un ser de aspecto reptiliano. Aunque es una advertencia del potencial, el abusar como la corriente principal de la tecnología y los historiadores se burlan y hacen más primitivas las conclusiones. Pero aún las pirámides muestran que no hay señales de que sean antorchas con llamas, y que muestran estas antenas como objetos que parecen ser un transmisor cerca de otro objeto con la forma del famoso símbolo de la PNC que parece ser el receptor. Dado todo esto, parece mucho más creíble que la Gran Pirámide, sí o no, usando los mismos principios y condiciones que Tesla buscó demostrar que condujeron y dirigieron la energía electromagnética en la ionosfera, donde generó y transmitió electricidad de forma inalámbrica a receptores dentro de la civilización. Hemos creído que las pirámides eran solo tumbas. Pero esta teoría plantea más preguntas que respuestas. ¿Por qué lo hacen, si no tienen nada en común con otras tumbas? Porque los materiales de construcción son únicos. De hecho, para construirlos utilizaron el mismo material requerido para conducir energía. Porque en las cajas de granito de gran tamaño han demostrado nunca haber contenido momias, ya que son claramente demasiado grandes para los humanos. Porque la alineación con el Polo Norte, el porqué de las puertas giratorias de 20 toneladas y de los intrincados túneles y cámaras de ejes áreas aún por descubrir.
Porque es que no se halló antorchas dentro de la estructura y porque los túneles sobresalen en la tierra. Estos misterios aún pueden eludir nuestro entendimiento, pero más y más personas están aceptando la posibilidad de que la Gran Pirámide de Giza tenía una función más importante de la que entendemos. Sabemos que hay un aumento de la medición electromagnética alrededor de la pirámide que es equivalente a la que hay en una tormenta eléctrica. También se sabe que, si las miras desde el espacio, puedes ver que en realidad tienen 8 lados y no solo 4 lados, y que hay extraños puntos de calor observables solo con equipo especial. Se pueden ver que tienen únicos materiales eléctricos incluyendo cobre y un diseño que sugiere alta presión y poder de agua. Tienen una poderosa estructura magnética y están alineadas con las estrellas. Claras representaciones de fuentes de luz con cable. Todas estas cosas sugieren que hay mucho más de esta historia que la que nos han dicho a todos. Estas circunstancias hacen que haya una alta probabilidad de que la pirámide fue creada para ser un generador de energía con un generador de energía compacto y un sistema de transmisión que transmitió electricidad de forma inalámbrica. Para esta comprensión de la electricidad, el poder de que una cultura antigua tuviera este conocimiento de la electricidad, podríamos reescribir la historia que conocemos. La energía libre podría ser transmitida de forma inalámbrica en todo el mundo, y si crees o no en eso, ¿crees que si realmente podría ser esto posible? ¿Están realmente dispuestos a saber más sobre ello? Suscríbete para más vídeos. Somos la Federación Galáctica de la Luz, descifrando el origen del todo. Nos conectaremos pronto.